Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Dios es bueno. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 en adelante, nos dice: palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Dios diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así dice Dios: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Es decir, Dios tiene el poder para restaurar, liberar y sanar lo que ha sido dañado. Dios es bueno y poderoso. Por eso Él puede tomar una vida hecha pedazos y hacerla de nuevo. Hay un ingrediente esencial en medio de todo esto y se llama la fe. La fe es la que nos acerca a Dios, la que nos acerca al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículos 27 al 28 leemos: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Notemos lo siguiente: habían dos ciegos que habían escuchado hablar del Señor Jesús. Se enteraron de que Él podía ser la solución a su crisis, a su problema. Al escuchar lo que de Él se decía, la fe se activó en ellos y siguiéndole gritaban su nombre para llamar su atención. Su ruego no era orgulloso, pues ellos reconocían su condición y por eso le decían: ten misericordia de nosotros. Ellos confiaban en que Jesús los atendería porque Dios es bueno. Además, el versículo 29 nos dice que al llegar a la casa se le acercaron los ciegos. Esto nos muestra que ellos siguieron al Señor Jesús hasta su destino. Fue sin duda una prueba a su fe. Seguramente tuvieron que superar obstáculos en el camino, pero perseveraron hasta alcanzar a Jesús. También es muy importante tener en cuenta la pregunta que Jesús les hizo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y su respuesta evidenció la fe que había en sus corazones. Ellos respondieron: sí, Señor. Fue precisamente esa fe la que los llevó a buscar a Jesús y seguirlo hasta alcanzar su milagro. La fe se evidencia a través de nuestras acciones y palabras. Es muy importante creer en el poder y bondad de Dios, pues esto cambia totalmente la perspectiva de la vida en toda situación. Recordemos, la fe recibe milagros, obra milagros de parte de Dios. Es lo que estamos leyendo aquí. Entonces, dice el versículo 29 de este pasaje del capítulo 9 de Mateo: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Veamos aquí. El Señor Jesús tocó sus ojos y declaró la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Qué importante es nosotros creer. Qué importante es para nosotros que nuestra fe sea firme en Dios, firme en su palabra, que no importa lo que veamos, lo que escuchemos, no importa las situaciones que se generan alrededor, lo importante es que creamos. El gran apóstol de la fe, Smith Wigglesworth, él decía: a mí no me mueve lo que yo veo, sino lo que yo creo. Y así debemos de ser nosotros. Vemos pues que es muy importante creer en el poder de Dios, pues esto desencadenará en nuestra vida los milagros, las sanidades, los prodigios, las señales, la obra sobrenatural del Señor. Es muy importante también desarrollar esta atmósfera de fe, ya que este es el ambiente de los milagros, y esto lo desarrollamos, esta atmósfera, a través del estudiar la palabra de Dios, escuchar la prédica, las enseñanzas bíblicas, a través de practicar la Escritura, porque la misma Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios produce fe en nuestro corazón. Estoy cierto que en este momento, mientras yo estoy hablando este devocional, el Espíritu Santo está inyectando fe a tu corazón. Puedes sentir como hay un incremento de fe y dices, amén, si es cierto, es verdad. Debo aferrarme a Dios y a sus palabras. Debo aferrarme a Dios y a sus promesas. Esa atmósfera de fe es el ámbito de las sanidades y liberaciones. Es el ambiente donde la unción pudre el yugo de maldad, yugo de esclavitud, de vicios, de pecados, de ruina, de pobreza, de fracasos. Es donde se rompen estas cadenas y hay libertad para el cautivo. Confiar en el poder del Señor Jesús y que en su presencia Dios es bueno, prepara el corazón para su obra sobrenatural. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor les dijo a estos hombres, a los ciegos, mirad que nadie lo sepa. Esto nos habla de los tiempos de Dios. El Señor sabía que los judíos esperaban un Mesías con grandes ejércitos, pues que venía a traer libertad. Pero era necesario que primero padeciera y entregara su vida en la cruz por nosotros. Sin embargo, ellos divulgaron su nombre. Pues es casi imposible ser tocado por Jesús o tener una experiencia con Él y callar esa maravilla. En conclusión, Dios atiende y escucha a todo aquel que se acerca a Él, con un corazón manso y humilde, con un corazón sincero, que tiene no solo acceso a la presencia de Dios, sino además recibe las bendiciones y milagros que el Señor tiene preparado para sus hijos. Pues en esencia, recordemos, Dios es bueno. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Gracias por tu buena palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú demandas de nosotros un solo elemento, fe. Fe para poder mirar tu gloria, fe para poder mirar tus milagros, para que tus promesas se cumplan en nuestras vidas. Señor, depositamos nuestra fe en ti, en tu palabra, en tus manos, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, y obra tus milagros, maravillas, prodigios, señales. Abre puertas delante de nosotros, puertas de bendición y delante de nuestros hijos. Señor, cúbrenos con tu presencia gloriosa y te damos una vez más gracias porque tú, Señor, eres bueno. Amén. Bendiciones.